Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro. Continúo con la segunda parte de este capítulo 2 y versículo 5. Anteriormente concluimos en Juan capítulo 17, los versículos 21 al 23. Por tanto, ahora proseguimos con este versículo 5 donde dice: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por tanto, la Iglesia es un edificio espiritual donde la presencia de Dios se manifiesta. El edificio no es de piedras muertas, sino de piedras vivas. Por tanto, es un templo que crece para llegar a ser dimensionado a la presencia de Dios que lo llena. Y crece para ser casa espiritual, para ser el Santísimo, donde Dios mora. Este templo santo llega a ser santo porque está siendo edificado no solamente sobre el Señor, sino en el Señor, que da vida y también sustentación, y lo hace también espiritual por la habilitación personal de Él en cada creyente y por la presencia residencial del Espíritu Santo. Pero note que juntamente con la condición de espiritualidad, que es también cantidad, está también la de crecimiento, y ambas constantes en la experiencia y devenir de la Iglesia. De modo que la Iglesia lo es cuando crece y es santa y espiritual, creciendo en Cristo. Todo el edificio está creciendo a causa de la unión vital con Cristo que le da ese crecimiento. Pero note que además está armoniosamente ajustado también en Cristo, que da cohesión a cada una de las piedras, entrelazándolas y uniéndolas en Él para alcanzar la dimensión de templo para Dios, ya que todo santuario requiere también un sacerdocio. Por tanto, siendo una casa espiritual edificada por Cristo, el sacerdocio que son también los creyentes han de ser sacerdocio santo. Y esta es la característica propia de quienes van a ministrar en el templo santo de Dios. De manera que los cristianos son a un tiempo templo y también sacerdocio. Siendo un sacerdocio santo significa que fue separado para Dios. Este es un sacerdocio de nuevo orden, el mismo del sumo sacerdote eterno que es Cristo, de quien se dice que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 5 versículo 6. En el orden sacerdotal de la antigua dispensación, los sacerdotes, ellos podían ejercer este ministerio y ser considerados de este modo, por vinculación con el primer sumo sacerdote que fue Aarón, y de ahí que sólo quienes demostraban esa relación podían estar en el cuerpo sacerdotal de Israel. Del mismo modo ocurre con cada creyente, a quienes Jesús llama hermanos, como dice el texto, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 11. El Hijo de Dios, Él no se avergüenza de aceptar a estos imperfectos creyentes como sus hermanos, porque están en una misma relación paterno-filial con el Padre en Él y por Él. Jesucristo no se avergüenza de reconocerlos como hermanos porque son miembros de la casa
y familia de Dios. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Y no se avergüenza por cuanto su obra los ha santificado, separándolos definitivamente del pecado y proyectándoles del poder suficiente para vivir una vida santa en todo momento delante de Dios, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. El Señor se siente satisfecho de una obra de salvación que trae como consecuencia la posibilidad de un número tan grande de hijos adoptados en Él, cuyo Padre es su mismo Padre, como señala el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17, la segunda parte. Y con el calificativo de hermanos llamó a los suyos, después de la resurrección. Mateo, capítulo 28, versículo 10, y Juan, capítulo 20, versículo 17. Por tanto, vinculados como hermanos al sumo sacerdote, son constituidos sacerdocio santo. Es decir, que cada creyente es sacerdote para ministrar y servir a Dios en su santuario. No hay distinción alguna en eso. No hay discriminaciones en cuanto a origen, cultura, posición social. Cada uno de los salvos es sacerdote, tanto hombre como mujeres, sin ningún tipo de distinción. Sigue diciendo este versículo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los sacerdotes espirituales ofrecen sacrificios espirituales. Y note que la gran maravilla de la obra de Dios hace posible que el creyente sea templo, sacerdocio y sacrificio como resultado de la unión con Cristo. El Señor fue templo, donde se manifestó la plenitud de la deidad. Juan capítulo 1 versículo 14 y Colosenses capítulo 2 versículo 9. Fue también sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 5 versículo 6. Fue sacrificio ofreciéndose a sí mismo. Hebreos capítulo 9 versículo 14. Y del mismo modo es hecho el creyente como se ha considerado es templo, es sacerdote y es sacrificio. Romanos capítulo 12 versículo 1. Los sacrificios que ofrecen los sacerdotes en la casa espiritual no pueden ser sino espirituales, como conviene también a un Dios que es espíritu y mora en espíritu en el creyente. Juan capítulo 4 versículo 24 y Efesios capítulo 2 versículo 22. Se llaman espirituales porque el culto establecido, la adoración es a Dios. En espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan capítulo 4, versículo 24. Se llaman, por tanto, espirituales a los sacrificios del nuevo sacerdocio porque son el resultado de la conducción por el Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. El Nuevo Testamento da la relación de los 5 sacrificios espirituales que los sacerdotes del Nuevo Pacto pueden y deben de ofrecer. Primeramente el sacrificio de alabanza, Hebreos capítulo 13 versículo 15, consistente en ofrecer a Dios fruto de labios, que tiene que ver con la alabanza personal en expresión de gratitud y gozo por todo lo recibido y también por la esperanza. Este sacrificio glorifica a Dios, como dice el salmista, el que sacrifica alabanza me honrará. Salmo 50, versículo 23. Debe de entenderse que la alabanza es una expresión
de adoración en que la que se le tributa a Dios honor, gloria y gratitud por lo que es y por lo que hace. Tengas en cuenta que la Biblia está llena de alabanza a Dios. Los ángeles ministran alabanza, como señala el Salmo 103, versículos 20 al 21, y por ellos fue alabado en el nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14. Continuamente la alabanza angélica se pone de manifiesto en el cielo. Apocalipsis capítulo 5 y los versículos 11 y 12 dice: Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Por tanto, la alabanza es distintiva del pueblo de Dios que salva a los creyentes con un propósito de alabanza. Efesios capítulo 1 y los versículos 4 al 6. Este sacrificio espiritual es un programa natural para los sacerdotes espirituales en la presente dispensación, entendiendo, como ya se ha considerado antes, que todos los creyentes, hombre o mujer, es un sacerdote espiritual y tiene no solo el privilegio, sino la obligación moral de tributar sacrificio de alabanza. Y una de las formas de alabar a Dios continuamente es mediante una vida que está llena de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Filipenses capítulo 1 y versículo 11. La alabanza no es una actividad, sino una aptitud. La vida del creyente en todos sus actos debe de ser alabanza de Dios. De otro modo, cada acto de la vida cristiana alaba o deshonra a Dios. El testimonio eficaz provoca alabanza incluso en los incrédulos que lo observan, como señalan los versículos 11 y 12. Note que la santidad está vinculada estrechamente a la alabanza, ya que la Biblia enseña formas expresivas de la alabanza como es el cántico, al que los creyentes somos exhortados. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicar entre los pueblos sus obras. Salmo 9, versículo 11. Ese regocijo puede ir acompañado de instrumentos musicales, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 5. Y de la misma manera se hacía expresión de alabanza mediante las manos alzadas y el toque de palmas. En el Nuevo Testamento, aparentemente, no aparece el cántico acompañado de instrumentos, pero cuando el apóstol Pablo exhorta a la alabanza con el cántico de salmos, como señala en Efesios capítulo 5 y versículo 19, nótese que utiliza un verbo que significa salmodiar, es decir, cantar el salmo con las formas musicales que le eran propias. El cántico está establecido para el creyente en el Nuevo Testamento, ya que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Tengas en cuenta que un corazón lleno de cántico, es decir, de alabanza, prorrumpirá por medio del cántico vocal al exterior, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Lucas capítulo 6, versículo 45. La oración es también expresión de alabanza, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Y Cristo es ejemplo de alabanza a Dios mediante la oración. Mateo capítulo 11, versículo 25. Note que la condición para llevar a cabo el sacrificio de alabanza es, en primer lugar, la santidad, que es precisa para el cántico. Y un peligro notable es una alabanza ritual o externa, que se produce en un corazón que está lejos de Dios. Isaías, capítulo 29, versículo 13. De igual manera, la santidad es necesaria para alabar a Dios mediante la oración, ya que Él acepta solo la hecha con manos limpias, sinónimo de vida santa. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. La alabanza espiritual es la que se produce al impulso del Espíritu Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. El ministerio de la alabanza tiene que ser también con el ejercicio del culto eclesial. Es interesante apreciar que el apóstol Pablo exhorta a los creyentes reunidos para el culto, cuando dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 26. La alabanza que se ministra en el mundo con el testimonio se ministra en la iglesia en el culto congregacional. Todos los creyentes, tanto los hombres como las mujeres, tienen el privilegio de llevarlo a cabo con plena libertad en el espíritu, siendo la alabanza una actitud y no una actividad. El sacrificio de alabanza puede y debe ser ofrecido siempre, esto es, continuamente sin interrupción. Los sacrificios del antiguo pacto tenían continuidad, pero estaban condicionados por el tiempo y el lugar. El sacrificio espiritual no tiene ningún condicionante, por lo que debe y puede ser continuo en el creyente, ya que el mismo creyente que actúa como sacerdote que presenta el sacrificio es también sacrificio él mismo en la entrega personal a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Ya que todo sacrificio espiritual es posible por medio de Jesucristo, que lo hace aceptable a Dios, ya que solo por Él y en Él somos aceptados a Dios. Y un segundo sacrificio espiritual es el bien hacer, como señala Hebreos capítulo 13, versículo 16, la primera parte. Note que este tiene que ver con la experiencia de la nueva vida en Cristo, que en el plano de la identificación con el Señor hace que el creyente, siguiendo la senda del Maestro, pasa por la vida haciendo bienes, como señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. El sacerdote espiritual no está llamado simplemente a no hacer mal, sino que positivamente tiene la demanda de hacer el bien. Y así lo enseñó Jesús, cuando dice: así que todas las cosas que querréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo, capítulo 7, versículo 12. Quien se llama a sí mismo Hijo del Padre debe mostrar una forma de vida consecuente con esa relación espiritual. Mateo capítulo 5 versículo 48. Ya que el que no manifiesta ese estilo de vida o no es hijo suyo, o por lo menos no lo es como debiera,
ya que la demanda del Señor es positiva y puede expresarse así: haced cuanto deseáis que hagan con vosotros. El presente del verbo indica una acción continua, ya que no se trata de acciones puntuales, sino de un estilo de vida. Dios demanda un corazón recto que se manifiesta mediante acciones justas. Sin embargo, los fariseos distorsionaban la verdad mediante una expresión negativa, y de la misma manera que Dios toma la iniciativa en la manifestación de su gracia para con todo, así quienes son sus hijos lo hacen en una misma forma de comportamiento hacia los demás. El mandamiento es una exigencia a tomar la iniciativa en el bien hacer hacia otros. Note que no se trata de la pasividad, es decir, de no actuar, ni tan siquiera a no hacerlo incorrectamente, ya que es una demanda para actuar en bien de otros en una dimensión tal como hubiera deseado que otros hicieran con él. La razón de este modo de obrar está vinculada con la justicia, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, quien hace bien al prójimo ha cumplido la ley. Y nótese que tal modo de obrar cumple plenamente el mandamiento en relación con el prójimo. Levíticos capítulo 19, versículo 18. Dios establecía el amor al prójimo en acciones concretas. Algunas de ellas se han considerado anteriormente, como el Levítico capítulo 19 y los versículos 9 al 18. Dios establecía dar provisión para los pobres, evitar el robo y la mentira, pagar puntualmente el salario al jornalero, no hacer asesión en el juicio, cuidar de no desprestigiar al prójimo, promoviendo chismes contra él, no despreciar a nadie, no guardar rencor. Y todo ello se cumple y aún se supera cuando se ama al prójimo como a uno mismo. Ese es el mismo principio de vida propio de los cristianos en la dispensación de la Iglesia. El gran mandamiento del amor fraterno hace pleno el cumplimiento de las demandas morales de la ley, como señala Romanos capítulo 13 y los versículos 8 al 10. Ya que un corazón rendido a Dios implica el compromiso de la actuación con el cuerpo. La personalidad expresada por medio de la corporeidad pone de manifiesto la realidad de la persona, es decir, el yo intransferible, pero el yo que se orienta hacia otro y no hacia sí mismo. Y todavía más, el cuerpo del cristiano ha sido comprado por Dios mismo, como señala Romanos capítulo 6, versículo 6, ya que rescata del poder esclavizante del pecado gracias a la muerte de Cristo. Por tanto, ya no es una posición, sino que pertenece plenamente al Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 13. Y además es instrumento para alabanza de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. La entrega del cuerpo, esto es, de la persona, reviste un aspecto sacrificial. La entrega corporal a Dios es el sacrificio de los cristianos. Sin embargo, el término sacrificio no expresa tanto la acción sacrificial, sino el objeto de sacrificio. Filipenses capítulo 4, versículo 18, es decir, los cuerpos. La entrega del cuerpo en sacrificio es la respuesta de fe del creyente a Dios. Y así lo expresa la demanda de Jesús, cuando dice: sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. De otra manera,
Dios no se conforma con sacrificios, no quiere las ofrendas, sino al donante en plenitud, es decir, todo Él. Y es que por eso es un sacrificio vivo, literalmente una ofrenda viviente. El compromiso sacrificial del creyente que se entrega plenamente y sin reservas a Dios. Y note que esto concuerda con la demanda del discipulado que exige la renuncia a todo, incluyendo la propia vida. Lucas, capítulo 14, versículos 26, 27 y 33. Son sacrificios vivos a causa de la nueva vida que hay en el salvo, en contraste con lo que era antes de su salvación, que estaba muertos en pecados. Efesios capítulo 2, versículo 5. Son también vivos porque se ofrecen con la vida en lugar de con la muerte de la víctima. Además, lo son también porque la fuerza que actúa orientando la acción no corresponde a la vieja vida, sino a la nueva en Cristo, impulsada por el Espíritu Santo, el Espíritu vivificante de Dios vivo. Romanos capítulo 9, versículo 26. Sin embargo, los sacrificios que son aceptables a Dios son hechos por medio de su Hijo en quien tiene contentamiento. Efesios capítulo 1, versículo 6. Nada puede llegar a Dios y serle agradable sin ser hecho en el único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo mismo. Es decir, que los sacrificios gratos a Dios son ofrecidos por medio de Jesucristo, ya que fuera de Él nada puede alcanzarse conforme a Dios. Pero además, en los versículos anteriores se aprecia la posición del creyente que es en Cristo, de modo que cuando haga conforme a la voluntad de Dios, lo ejecuta en la posición que ocupa, en quien, siendo el Hijo amado, tiene la complacencia del Padre. Dios no ve a los sacerdotes ni a los sacrificios desde el plano de las perfecciones humanas, sino de la de su Hijo unigénito. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, Él dice que aquellos de nosotros que somos pecadores y hemos ido a Él, como lo expresa en el Evangelio según San Mateo, si caemos sobre esa roca, que es Cristo, entonces vamos a ser salvos. Pero si esa roca, que es Cristo, cae sobre nosotros, entonces no hace polvo prácticamente. Ahora cuando tú caes sobre Él, es decir, sobre Cristo, en cuanto tú te acercas a Él en tus pecados, en tus delitos, tal y cual eres, Él te aceptará, porque has venido al Salvador personal que es Cristo Jesús. Entonces tú puedes colocarlo sobre ese fundamento que es Cristo Jesús. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, ahora tú puedes acercarte a Jesucristo y puedes hacerlo en oración, en arrepentimiento, creyendo que Él puede darte salvación y vida eterna. Él es el único que puede perdonar tus pecados porque Él es Dios y puede hacerlo porque dio su vida en la cruz del Calvario. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y di. Señor Jesucristo, vengo ante ti en arrepentimiento, creyendo en mi corazón que tú morites por mis delitos y pecados, pero también resucitates al tercer día. Creo en tu obra salvífica y por ello yo te abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es
hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.